Un chico lee por primera vez un libro. Lo lee y se sorprende de lo que se le cruza en el camino, y tal vez lo más admirable sea que en esas pisadas de hormiga, que se llaman letras, pueda encontrar una aventura asombrosa. ¿A dónde está escondido ese mar del que oye la música de las olas? ¿Dónde ese bosque que encierra tanto misterio? ¿Dónde ese tigre que ruge en la espesura? Después que ha descubierto cómo funcionan esas pisadas de hormiga, que se convierten en las huellas de un tigre, las cosas son más fáciles. Son como jugar con un trompo o hacer volar un barrilete. A veces no pasa nada. Es que nos equivocamos de libro o nos equivocamos de momento. Entonces debemos cambiar, porque hay otro libro donde la magia nos sigue esperando. Siempre funciona. Siempre que no sea por obligación, porque entonces no aparecen las huellas del tigre, ni se oyen sus rugidos en medio de la selva. Esto es para encontrar un tigre de Gustavo Roldán, La aventura de leer. ¿Cómo están? El sábado va a ser 20 de junio, es un día muy especial para nosotros, es el día en el que Belgrano murió, el 20 de junio de 1820, este año son 200 años de su muerte. Y para pensar en eso que denominaron el padre de la bandera, el creador de la bandera, lo que conocemos como el creador de la bandera, vamos a hablar de Belgrano. Fíjense que cuando uno dice Belgrano, creador de la bandera. San Martín, el padre de la patria. Sarmiento, ajá, no los escucho, pero sí, acertaron. Exactamente. Cada prócer tiene una frase al lado que lo acompaña. Y en este caso a Belgrano lo acompaña la bandera. Es, digamos, una de sus creaciones. Y en febrero de este año me encontré con una revista que es esta, Caras y Caretas, en la que el título me llamó la atención. Dice, El pensador que combatió por la patria. Y entonces ahí, buscando dentro de la revista, esta es una revista que sale en forma mensual, la dirige Felipe Piña, un historiador argentino del que ya hemos hablado antes y que hemos visto algunos de sus videos. Encontré una suerte de multi-Belgrano, como si hubiera muchos Belgranos dentro del mismo que ya conocemos. Por ejemplo, encontré que el Belgrano que ya conocemos, el creador de la bandera nacional, fue también, dice acá, un gran estadista, precursor de la igualdad entre hombres y mujeres, se interesó por la educación, se interesó por los pueblos originarios, los indígenas, se interesó por la independencia obviamente y estuvo en muchos hechos históricos que nosotros ya hemos visto. Estuvo en la Revolución de Mayo, estuvo antes en las invasiones inglesas, anduvo también en las luchas por la independencia. Es decir, Belgrano, que nació en 1770, vivió hasta 1820, 50 años nada más. De esos 50 años, 24, hasta los 24 estuvo en Europa. Nació, fue, digamos, vivió su infancia acá y luego viajó a Europa, ya estudió. Estudió justo en el momento en el que se encuentra con la Revolución Francesa, 1789. Y ahí encuentra otras ideas que a él comienzan a interesarle. Esas ideas, se recibe de abogado obviamente, esas ideas las trae después a Buenos Aires a los 24 o 25 años, es decir, que la otra mitad de su vida la pasó acá, desde 1794. Ahí ocupa el consulado, porque él cuando llega acá no era la Argentina todavía, sigue siendo el virreinato del Río de la Plata, 1794. Entonces ahí empieza a trabajar. Y cuando empieza a trabajar antes de el Belgrano militar que todos conocemos, hace muchas otras cosas, que por ahí conocemos menos porque estamos acostumbrados a hablar de Belgrano, de la bandera, de las batallas que ganó, también de las batallas que perdió. Y hay muchas cuestiones que son muy interesantes de ver en Belgrano. Por ejemplo, Belgrano estuvo interesado por la educación. ¿Qué encontramos acá en la revista cuando abro en la parte de educación? Dice que Belgrano fue el responsable del primer proyecto de enseñanza estatal. O sea que fue el primero que pensó la educación pública.
antes que Sarmiento incluso, muchos años antes que Sarmiento. Hizo un artículo en el que se llama Educación, el mismo artículo, en 1810. Él creyó que había que construir escuelas, estaba convencido de eso. Incluso pensó que la educación tenía que ser gratuita. Él pensaba que el Estado tenía que hacerse cargo de la educación. Fíjense, un Belgrano que a lo mejor no conocemos tanto. Era tal la importancia que le daba la educación que pensó que no solo los varones tenían que ir a las escuelas, sino que las mujeres también tenían que ir a las escuelas. Entonces empezó a preocuparse por la educación de las mujeres. Eso fue muy importante para él. Mandó a fabricar, por ejemplo, 4 escuelas con un premio que le dieron por haber ganado la batalla de Salta y Tucumán. Por ejemplo, le dieron 40.000 pesos fuertes, se llamaban así, para construir escuelas. Él, con ese premio, dijo, no, yo lo dejo para construir escuelas. En Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Tarija. Además, dijo, dejo esta plata para útiles y libros. Y también para becas de aquellos pobres que no podían estudiar. Había que pagar para estudiar. Entonces Belgrano se despojó de ese premio y lo donó para que puedan fabricar escuelas, construirlas y utilizar libros y poder darle becas a las personas pobres. Es decir, fíjense cómo él, que era una persona rica, desprecia esa plata y se la entrega al Estado, a las provincias, para que hagan esas escuelas. Después, ¿qué hicieron con eso? Es otro tema, pero él estaba convencido. Se ocupó de la educación de las mujeres, como les decía, para que puedan salir de estar en su casa esperando a sus maridos para atenderlo. Él decía, no, las mujeres tienen que aprender, tienen que estudiar, tienen que tener los mismos derechos que los hombres. Él en Francia, cuando fue la Revolución Francesa, él aprendió la idea de igualdad, de libertad y de fraternidad, que eran las premisas de la Revolución Francesa, pero eso de la igualdad le quedó muy fuerte. Y cuando viene acá a Buenos Aires dice, no, la mujer tiene que tener igualdad de derechos, no puede ser que esté en un segundo plano, que el hombre sea más importante que la mujer. Entonces, cuando voy a la revista y sigo mirando acá, encuentro que hay un artículo dentro de la revista que dice que Belgrano fue el precursor del feminismo. Algo impensado para la época, porque ¿se acuerdan cuando vimos la Revolución de Mayo? Vimos que en ese 25 de mayo, en ese cabildo abierto, no había mujeres. Y que en todo caso, alguna mujer que sobresalía lo hacía porque tenía dinero, porque estaba en una posición económica muy buena. Pero las mujeres pobres ni aparecían. Entonces a Belgrano lo consideran como un precursor del feminismo porque se preocupó por las mujeres y por la igualdad de las mujeres. Él decía que tiene que haber escuelas gratuitas para niñas, es decir, quería que las niñas fueran a estudiar y que desde ahí empezaran a poder pensarse otras maneras, digamos, empezar a pensar otro futuro para las mujeres. En ese momento era algo muy difícil de imaginarse. Bueno, Belgrano ya lo venía diciendo. También estuvo preocupado por los indígenas. Con los pueblos originarios tiene una relación muy importante, muy estrecha. Él, por ejemplo, cuando el 25 de mayo de 1810, luego de la revolución, decide mandar, el gobierno patrio decide mandar 3 misiones para poder llevar esas ideas de revolución a otros lugares porque no había una comunicación como ahora. No era que fue la revolución de mayo y enseguida se supo en Misiones lo que había pasado, no. Entonces tuvo que mandar una expedición, una de las 3 fue Belgrano. Y cuando llegó a Misiones, ahí Belgrano redacta un reglamento en el que dice, a partir de ahora los indígenas, los pueblos originarios no son más esclavizados, tienen que ser libres. Bueno, eso pensaba Belgrano para esos pueblos. Después cómo se cumplió, si se cumplió ya es otro tema, pero Belgrano pensaba que eso debía ser así. Eso lo hizo el 30 de diciembre de 1810. Es decir, que apenas sucedió la revolución, meses después, cuando él va en esa misión, va y lleva esa idea. Además era tan fuerte, no sé si decir el cariño, pero el aprecio que él tenía por los pueblos y el respeto por los pueblos originarios, que cuando él viene a Buenos Aires y luego cuando lo envían al ejército del norte, él va con la idea que también compartía San Martín, una idea en la cual decía, tenemos que poner como
como podríamos decir hoy, como presidente a un cacique inca. Y él pensaba en un familiar de Túpac Amaru. ¿Se acuerdan que a Túpac Amaru, cuando realiza una revolución, lo terminan descuartizando, lo terminan matando? Bueno, él pensaba que tenía que ser un inca el que comandara todos estos territorios, porque, supongo yo, entendía que si colocaban a un inca como jefe, como líder, como cacique, muchos de los pueblos originarios iban a responderle y de esa manera podían posiblemente liberarse de Europa lo más rápido posible. No sé si era una estrategia o bien era lo que realmente Belgrano pensaba de estos pueblos y por eso el respeto. Pero esa era una idea que tenían que por supuesto quedó ahí. No pasó absolutamente nada.